Ricardo, hoy cambiamos un poquito de formato de este podcast, pero no dejamos de ser puntuales con lo que vamos a traer. No sé si quiere agregar algo, Inge. No, pues nada más darle la bienvenida a Ricardo, que es un gran amigo, Ricardo Sandoval, y pues comentar que me siento orgulloso de compartir con él y que haya aceptado compartir conocimiento. Pues tenemos ya por ahí como 30 años de conocernos, no les digo nuestras edades, pero bastante tiempo, pero jóvenes. Jóvenes, sí, aún jóvenes. Sí, entonces el Inge Ricardo es de las personas que conozco que desde hace mucho tiempo con la normatividad mexicana se va implementando en México y pues la va conociendo, se va familiarizando, va participando y va mejorando cada vez más profesionalmente y técnicamente la forma de presentar los estudios y los resultados, ¿no? Haciendo muy eficiente su trabajo. Es por ello que lo tenemos aquí, y también es una alianza para Secamain, la parte de Recal y del ingeniero, ¿no? Entonces trabajamos en equipo y pues hoy invitarlo a que nos hable, nos comparte su conocimiento de la norma 025. Adelante. Ya pues sabiendo esto un poquito y gracias a la pequeña introducción que nos dio Inge, cuéntenos, Inge Ricardo, un poquito de usted, cuánto tiempo ya lleva dedicándose profesionalmente a la parte de la normativa, un poquito de su trayectoria. Claro, cómo no. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Por supuesto, mi nombre es Ricardo Sandoval Barrera y bueno, yo tengo una trayectoria de 1990 a empezarme a dedicar en el campo de la ingeniería industrial, pues iniciando en algunos laboratorios de pruebas de los pioneros en México. Estuve en Grupo Microanálisis, una escuela fuerte de higienistas, y ahí fue donde inicié. Después pasé a otros laboratorios, hasta que fue por el año 2000 cuando de manera independiente ya estuve trabajando en un propio proyecto, el cual en la actualidad sigue existiendo, que es la empresa Recal. Por sus siglas es Reconocimiento, Evaluación y Control del Ambiente Laboral. Y bueno, digamos que utilicé los principios básicos de la ingeniería industrial como el nombre de la empresa. Okay. Entonces propiamente nos dedicamos a la ingeniería industrial desde ese entonces. El laboratorio en el que actualmente dirijo es un laboratorio acreditado por la EMA, y aprobado por la STPS, y pues aquí andamos todavía en la batalla haciendo equipo y mancuerna con Secamain. Qué bueno. Pues un gusto tenerlo por acá, espero que se sienta en confianza, que no sea el único podcast que venga a grabar con nosotros. Gracias. Y pues ya como entrando en materia principal de este podcast, pues quería que nos platicara un poquito de lo que es la norma 25, que si no me equivoco es los estudios basados en la iluminación, ¿no? Sí, por supuesto. Sí, la norma 25 de la STPS 2008, pues es la norma que a mi parecer aplica desde los temas de higiene industrial, es la más aplicable en todo el campo laboral. Por ejemplo, me desvío un poquito, en el caso del ruido, no todas las empresas generan ruido, vibraciones menos, etcétera, pero en el caso del parámetro llamado iluminación, un parámetro físico propiamente, sí es aplicable hasta en hospitales, escuelas, restaurantes, oficinas, en todo tipo donde tenemos un trabajador expuesto, bueno, se expone y utiliza niveles de iluminación para poder llevar a cabo sus actividades, y me parece que esta norma es de las más aplicables en el país. Sí, sobre todo porque en los centros, o sea, en todos los centros de trabajo tenemos que tener una iluminación adecuada, ¿no? Efectivamente, esta norma no solo habla del parámetro de iluminación, hay dos parámetros y los dice tal cual la norma, iluminación y reflexión. Entonces, a veces nos vamos únicamente a estar dentro de los niveles de iluminación y olvidamos que a veces la iluminación puede ser tan alta que ya está causando un deslumbramiento para el trabajador. Entonces debe haber un balance entre ambos niveles. Ahora ya entrando un poquito en este tema, no sé si nos podrías explicar de manera rápida o breve cuál sería la diferencia entre iluminación y reflexión para que sea como un poquito más claro. Digamos que sí, la iluminación es propiamente el haz de luz que cae directamente sobre una superficie en la cual está el trabajador aterrizando su visión para hacer una actividad. Sí, directamente esta haz de luz puede ser
de una lámpara, o sea, una luz artificial o de la luz natural. Entonces, todo lo que ilumina a la superficie a la cual está aterrizando su visión el trabajador, esa es la iluminación. Dentro de la norma 25, pues eso es a lo que llamamos el E2, perdón, le llamamos E2, y es la incidencia de la luz. Ok. La reflexión, por el contrario, es lo que incide, lo que se refleja, o sea, cae la luz sobre una superficie y ahora, ¿qué tanto se refleja? Y si la superficie es blanca o es metálica o algo por el estilo, pues puede ser que la reflexión sea muy alta para el trabajador. Pero ya para determinar la reflexión hay que hacer un pequeño cálculo muy sencillo. Ya, entonces ya es ahora sí que es otro cálculo más, ¿no? Un cálculo más, sí, así es. Ok. Bueno, ya entrando propiamente en este tema de la norma, pues cuéntanos un poquito acerca de cuál es el objetivo de esta norma ya como tal. Ok, sí, el objetivo de esta norma es pues determinar los niveles de iluminación y reflexión a los cuales se exponen los trabajadores en un ambiente de trabajo. Y lo que acabamos de mencionar ahorita es que el trabajador no esté por debajo de ese nivel de iluminación, ¿sí? Es decir, vamos a poner un ejemplo, un trabajo de oficina normalmente son el nivel mínimo de iluminación, a diferencia de otras normas, aquí es nivel mínimo, no nivel máximo. El nivel mínimo de iluminación que debe de haber son 300 luxes, por ejemplo, en una oficina. En un laboratorio, 500 o hasta 1000 luxes es lo mínimo que debe de haber, dado que pues son trabajos de más precisión, entonces se requiere más iluminación en ese tipo de trabajos. Y los menos, donde hay menos requerimiento visual, por ejemplo, pasillos donde hay trayectos, pues hay niveles hasta de 50 mínimo, lo que debe de haber. Ese es el tema de la iluminación. La reflexión ya pues se lleva a cabo donde consideramos nosotros como higienistas, como expertos, que sí puede haber una reflexión, ahí tenemos que medir los niveles de reflexión. Ok, entonces, bueno, por ejemplo, lo que entiendo es, no sé, si una oficina se encuentra enfrente de una techumbre y la techumbre refleja, ahí es donde se considera el estudio de reflexión también. Sí, exactamente. No. Donde el trabajador esté, mientras tenga un campo luminoso que esté reflejando él, ahí vamos a medir. Y normalmente eso es en la pared y lo que sería un plano vertical, porque vamos a suponer que en las oficinas el trabajador pues obviamente está sentado, está viendo hacia el monitor, pero si atrás del monitor hay una pared o inclusive una ventana por dentro donde entra la luz natural, todo ese campo le está reflejando al trabajador, está directamente sobre el trabajador, ahí le va a causar un deslumbramiento. Entonces en esos planos hay que medir la reflexión para ver cuánto le está afectando al trabajador. Qué padre, qué interesante. Inge, no sé si quiere agregar algo. Pues nada más comentar o que nos platique el Inge un poquito más en este punto de mediciones, porque ahorita que hablabas tú de reflexión, también en la parte de incidencia de luz, hay lugares con iluminación natural y hay iluminación pues artificial, podemos llamar. Entonces, donde hay iluminación natural, la jornada de medición me parece que debe ser en temprano, tarde y noche, ¿no? Si nos podrías platicar un poquito más sobre ese tema. Claro que sí. Bueno, eso ya estaríamos entrando técnicamente los métodos de evaluación, ¿sí? Bueno, en primera instancia, digo, para que veamos un poquito más de la mano esta norma, pues nos estamos saltando lo que es la parte del reconocimiento. No sé si podríamos platicar adelante, para que vayamos un poquito más entendiendo. En orden. Entonces, de manera ordenada, conforme a la norma, pues nos habla que hay que hacer un reconocimiento. Un reconocimiento es una inspección, un recorrido, digamos, por todas las áreas de trabajo donde haya trabajadores expuestos, obviamente a niveles de iluminación, y ahí nosotros tenemos que determinar cuáles son. Hay dos métodos para determinar nuestra estrategia de medición. Un método se le llama por puesto de trabajo. Entonces tenemos que identificar todos los lugares donde está el trabajador llevando a cabo actividades y entonces marcarlo como un punto de medición. Básicamente son todos. La norma no especifica si realmente ahí lo requiere el trabajador o no. Básicamente hay que evaluar todos para asegurarnos, al menos es una recomendación ya en lo personal que yo quiero pues sugerir, que si se lleva a cabo por primera vez un monitoreo de iluminación en una empresa que nunca se ha hecho, pues sí sería conveniente, si utilizan el método de puesto de trabajo, llevar a cabo la evaluación en todos los puestos para de ahí en adelante ya entonces empezar a descartar.
El otro método, el segundo método, se le llama índice de área. En ese método, para determinar la cantidad de puntos de evaluación, hay que tomar el área, las mediciones del área, el largo, el ancho y la altura que hay del plano de trabajo a las luminarias. Entonces, con esos 3 elementos se hace una pequeña ecuación para determinar el IC, que es el índice de área. Y en la norma nos habla si el IC cae dentro de un número u otro, ahí nos va indicando qué cantidad de puntos hay que evaluar. Vamos a suponer que nos cae 12 puntos a evaluar o 12 zonas a evaluar. Entonces hay que cuadricular esa área, ese rectángulo, ese cuadrado del área de trabajo, y cuadricularlo y medir en cada punto geométrico. Entonces, ese es el segundo método, pero bueno, es un poquito más batalloso porque a veces no cae en el lugar de trabajo precisamente. Entonces, de manera, como sugerencia nuestra, la experiencia que tenemos, nosotros utilizamos más el método de puesto de trabajo porque va directamente a donde está posicionado el trabajador, ¿sí? Sugerimos el método de índice de área esa es una sugerencia propia y no lo dice la norma, pero nosotros lo sugerimos cuando en una nave, por ejemplo, metalmecánica, que hay mucha actividad, trabajadores soldando de un lugar a otro, no tienen un lugar fijo, polipastos, en fin. Entonces lo que hacemos ahí, sí aplicamos el índice de área porque no hay un puesto de trabajo fijo. Y sí medimos de manera cuadriculada y tenemos un panorama de toda la iluminación que hay en esa área. Pero generalmente yo creo que todos los laboratorios o la mayoría estamos más aterrizando el método de puesto de trabajo. Entonces, una vez que ya hayamos elegido el método, que en este caso sería por puesto de trabajo, ahora tenemos que identificar la jornada laboral en la cual hay exposición de trabajadores a actividades y sobre todo si hay influencia de luz natural. Entonces esto es muy importante de tomarlo en cuenta porque la norma nos dice que cuando haya áreas que tienen influencia de luz natural como puertas abiertas que entre la luz, como ventanas, como láminas translúcidas, etcétera, entonces ahí nosotros ¿qué tenemos que evaluar? En la jornada de mayor afectación. Entonces la jornada de mayor afectación, bueno, es que es muy relativo porque puede ser, si nos enfocamos a la iluminación, la jornada de mayor afectación sería, digamos, lo que el turno de la noche, que es generalmente, vamos a poner un ejemplo, que los turnos en una empresa fueran de 7 a 15 horas, de 15 a 23 y de 23 a 7. Bajo ese ejemplo que estoy ahorita dando, la jornada de mayor afectación, en mi punto de vista, afectación en cuanto a la iluminación se refiere, podría ser el último turno, que es de las 23 a las 7 de la mañana. Pero ¿qué va a pasar ahí? Vamos a tener una constante de un nivel bajo de iluminación. Y bueno, se trata de dictaminar las peores condiciones en las que está el trabajador en cuanto a la iluminación. Pero si nos vamos a enfocar en otro parámetro, que es la reflexión, la jornada de mayor afectación podría ser la de las 23 horas, perdón, la de las 15 horas a las 23. Y la parte más fuerte es de las 15 a las 14, de las 14 a las 16, quizás que donde está la iluminación natural al máximo. Entonces, es relativo para los laboratorios. En mi punto de vista, nosotros lo que hacemos es, tomamos la medición cuando hay influencia de luz natural en la segunda jornada, que es de las 15, bajo este ejemplo, de las 15 a las 23 horas, porque podemos tomar una parte de la mayor reflexión, que son las 14, las 15 a las 16, y la afectación toda la iluminación, que es cuando está pobre, de las 19 a las 23 horas, de las 20 a las 23 horas. En invierno, desde las 6 de la tarde ya está oscuro. Entonces, son detalles, o son experiencias, o son tips que sugerimos, ¿verdad? Están fuera de la norma, o sea, hay que respetar la norma tal cual, pero hay que interpretar también cómo manejar esos casos. Entonces, una vez que ya tenemos la cantidad de puntos y tenemos la estrategia donde vamos a medir, por ejemplo, en una empresa que tenga 4 áreas, a lo mejor una sola área tiene influencia de luz natural, pues a esa única área la vamos a medir en ese turno, de las 15 a las 23, y las demás, las que no tengan influencia de luz natural, la norma dice que hay que medirlas a cualquier hora del día, no pasa nada, es decir, finalmente no va a haber una afectación mayor porque no va a haber luz natural que esté influyendo. Con la propia artificial va a ser una constante. Lo que sí es importante es que deben haber 20 minutos de que las luces estén encendidas, mínimo, para que el flujo luminoso ya esté al máximo. Entonces, esa es la estrategia para que los técnicos ya lleven a cabo sus evaluaciones. Otro tema es el equipo, que el equipo obviamente tiene que cumplir las características que nos pide la norma, sobre todo que es un equipo que debe estar calibrado.
Aún así, los laboratorios pues tenemos que asegurarnos de que el equipo, aunque esté calibrado, debe llegar de las instalaciones del laboratorio al sitio de la evaluación en condiciones óptimas y hacerle una pequeña prueba ahí para que el equipo nos aseguremos que llegó bien y no se desajustó del laboratorio donde salió al sitio de la evaluación. Puede haber un desajuste, entonces hay equipos que podemos ajustar a cero y entonces ya podemos llevar a cabo la evaluación. Entonces, si la evaluación tiene influencia de luz natural, hay que hacer 3 mediciones. Uno al inicio de la jornada, otro a la mitad, la segunda medición a la mitad de la jornada y la tercera medición a la última hora de la jornada, ¿sí? Esas son 3 mediciones que hay que hacer en cada punto de muestreo o en cada punto de evaluación, por llamarlo así. Y cuando no hay influencia de luz natural, es solamente una medición a una hora indistinta, sin problema. Entonces, básicamente, ese es, de manera un poco más resumida, el método los métodos que existen: índice de área, puesto de trabajo, tomar en cuenta si hay influencia de luz natural o no hay influencia de luz natural, y bueno, ya llevar a cabo la evaluación. Y otra situación que también es muy importante, que lo marca la norma, es los ángulos en los cuales debe uno llevar a cabo la medición, uno como técnico. Hay un plano horizontal, un plano vertical y un plano oblicuo. Entonces, para que la gente entienda, un plano horizontal es, por ejemplo, si el trabajador está de pie y está una banda transportando algún material, entonces el trabajador aterriza su mirada hacia abajo y entonces ese objeto que va caminando sobre una banda, el trabajador tiene que hacerle algún ensamble, alguna inspección, está aterrizando su mirada sobre un plano horizontal. Otro caso sería si el trabajador está viendo hacia un tablero, ya sea sentado o parado, viendo hacia un tablero, registrando algún valor en un manómetro, etcétera, no sé. Entonces ahora su mirada está dirigida hacia un plano vertical, su mirada está en un plano horizontal. Y por si queremos imaginar una línea de trayectoria de la mirada hacia el punto que está enfocando, es una línea horizontal, pero el plano de donde está el manómetro es vertical, es como una perpendicular, por llamarlo así. Y hay un ángulo que está intermedio entre ellos dos, son 45 grados de esos puntos, al que llamamos plano oblicuo, cuando el trabajador está en un ángulo en el cual está entre el plano horizontal y el plano vertical. Entonces, eso es algo que también hay que diferenciar. Y pues básicamente eso es creo que de lo más primordial que el técnico durante la evaluación tiene que considerar para llevar a cabo el reconocimiento primero y la evaluación. Ok, no, muy interesante, y sobre todo que son muchos parámetros o muchas características que se tienen que tomar en cuenta, ¿no? Para que el estudio salga en óptimas condiciones. Ahora, sin entrar tanto en materia del equipo, bueno, no sé si quiere agregar antes algo, Inge Jaime. Pues nada más a agregar que esto es muy importante. O sea, toda empresa que debe de hacer un estudio de iluminación es primordial pasar por el reconocimiento. Y también el reconocimiento te va a permitir, pues, determinar la cantidad sea suficiente o adecuada para que tu equipo o tu estudio esté completo, ¿no? Entonces eso es muy importante, y tomar en cuenta quien esté escuchando, que cuando tenga que elegir una empresa para hacer el estudio, pues tome en cuenta si le están ofreciendo el reconocimiento, ¿no? O porque si le dicen, bueno, ¿qué necesitas? O ¿cuántos puntos quieres? O algo así, pues es realmente tengan la capacidad para interpretar la norma, ¿no? O sea, no, pues a mí me dijeron 5 puntos, a mí me dijeron 50, ¿en base a qué, no? Uh-huh. El reconocimiento es quien te dirá qué es lo que debes de necesitar, y si la empresa que contrataste es profesional, pues lo hará, ¿no? Entonces, ahora de manera correcta. Sí, sobre todo porque hemos venido, bueno, ya platicaba con Ulises en otros podcasts, que la interpretación de la norma en cualquiera de las normas que se vayan a estudiar, que se vaya a hacer el estudio, es muy importante saberla interpretar, porque si no, pues básicamente es como ir a la deriva, ¿no? Uh-huh. Entonces es muy importante saber que la empresa con la que estás acudiendo sepa hacer las cosas y sea una empresa profesional, ¿no? Y que no nada más lo haga por hacer. Sí, como decía, pues el ingeniero sea un laboratorio autorizado acreditado por que es Entidad Mexicana de Acreditación y avalado por la Secretaría del Trabajo, ¿no? Entonces esa es una característica, pero no solamente el tener los documentos, sino llevar a la práctica, a la realidad, al piso,
literalmente ese profesionalismo de principio a fin, ¿no? Que es lo que cuenta, porque lo más importante aquí es la prevención, para que se hace el estudio, para cuidar la salud de los trabajadores, para prevenir un daño. Entonces, si está bien hecho, está siendo efectivo. Si tu información no es correcta, pues el estudio no va a estar erróneo. Y sobre todo que a largo plazo me imagino que lleva a tener repercusiones económicas para la empresa, ¿no? Si no se tiene con el cumplimiento efectivo de este estudio o algo así, ¿no? Sí, también. Sí, efectivamente, como toda norma, de esta norma nos habla al principio que dentro de los deberes del patrón es que cuando lleva a cabo la visita a la STPS y pida ese estudio, pues debe de contar con el estudio. Si no, desde ahí pues ya es un incumplimiento. Claro. Así es. Ok, y bueno, qué bueno que tocas este tema. ¿Qué otras obligaciones tiene el patrón aparte de contar con este estudio? ¿Qué otras obligaciones tiene con su gente, con la empresa? No sé, con la STPS, no sé si me puedas platicar un poco. Bueno, pues básicamente yo creo que el primer compromiso que tiene el patrón, bueno, pues llamémoslo que es un compromiso moral, porque efectivamente se trata de toda la normatividad de la Secretaría del Trabajo, pues es para salvaguardar la vida, la seguridad del trabajador. Y obviamente, bueno, conocemos de empresas que no necesitan estar recibiendo visitas de autoridad para cumplir. Entonces sabemos que hay empresas que tienen por política desde sus corporativos políticas de salud y seguridad, de proteger al máximo al trabajador. Eso yo creo que es más que una obligación moral, es una obligación moral, ¿no? Con la que hay que empezar de entrada. Y obviamente, pues si hay la obligación, pues es que se tenga el estudio y que se lleven a cabo los controles, porque una vez que hacemos un reconocimiento, luego hacemos la evaluación completa de toda la empresa, ahí ya dictaminamos. No podemos concluir con si la empresa cumple o no cumple. Vamos a dictaminar sobre todos los puntos de evaluación. Sí, es decir, va a haber una dictaminación muy variada, es decir, si nosotros en el reconocimiento identificamos 100 puntos de evaluación disperso en toda la empresa, entre oficinas, producción, almacenes, todas las áreas, 100 puntos de evaluación. Después de esos 100 puntos de evaluación, al llevar a cabo la medición, nosotros nos vamos a encontrar si cada uno de esos 100 puntos o lugares o sitios de evaluación cumplen o no. Uh-huh. Es decir, nosotros al final vamos a concluir o a dictaminar, por decir, de 100 puntos, a lo mejor el 80% cumplen, el 20% no, y vamos a especificar cuáles son los lugares donde no cumplen. Es ahí donde entonces ya entra la etapa del control de la norma, donde el control es otra obligación del patrón que queda exento del laboratorio, y todo completamente. El laboratorio, su función es ir a reconocer y a evaluar y entregar un dictamen, y definirle si está dentro o fuera y en cuáles puntos está fuera. Entonces, el laboratorio no puede hacer recomendaciones. Eso lo tenemos prohibido nosotros, hacer recomendaciones. El patrón es el que tiene que tomar medidas inmediatas ya para intensificar. Bueno, si esos 20 puntos que están fuera de norma se tratan de pura iluminación, obviamente habrá que incrementar las luminarias, a lo mejor hay lámparas fundidas, simplemente a lo mejor a veces vemos que hay trabajadores cuando estamos midiendo que se hacen sombra a ellos mismos, entonces reposicionar las luminarias. O sea, hay medidas de control tan sencillas que el propio patrón puede implementar sin largo tiempo. Entonces esa es una obligación muy importante para el patrón. Después de llevar a cabo el control, es decir, las medidas, lo más recomendable es que vuelva a llamar al laboratorio para que se vuelva a evaluar ahora los puntos que estaban fuera y finalmente pues confirmar que ya estén dentro. Esas son de las obligaciones del patrón. Okay. Y ahora me imagino así, como el patrón tiene obligaciones, también uno como trabajador tiene la obligación, ¿no? ¿Cuáles serían las obligaciones del trabajador propio para reportar al patrón o no sé? Pues en este caso los propios trabajadores lo poco que hemos visto en el caso de la iluminación en cuanto a incumplimiento de la gente es que algunas veces si las luminarias no son automáticas a cierta hora del día y dependen del trabajador, a veces no las prenden. Uh-huh. Nos ha tocado ver empresas donde, bueno, estamos midiendo y se supone que el laboratorio tiene que medir bajo las condiciones normales, ¿no? Entonces eso es lo que tenemos que decirle nosotros como higienistas al usuario dentro de la empresa. ¿Sabes qué? Vamos a medir en las condiciones normales como siempre, y si en una oficina no prende las luminarias hasta cierta hora del día
y resulta que eso es un problema, ese es como resultado nos va a dar que no cumplen, pues una medida tan sencilla como ya decirles de esta hora o todo el día hay que prender las luminarias, ¿no? O sea, hay un compromiso del trabajador muy sencillo que pueden hacerlo cumplir, es decir, no es como en el caso de ruido, por ejemplo, que si los niveles están de ruido muy altos, fuera de los límites, pues si el trabajador no trae las conchas auditivas o la protección auditiva ya no está cumpliendo con lo que le corresponde a él. En el caso de la iluminación no hay un equipo de protección, digamos, personal para que te intensifique la luminaria, ¿no? Sí, o sea, sí, la sí. luz en todo el entorno. Sí, a lo mejor para reflexión sí, obviamente lentes oscuros o algo por el estilo, pero yo creo que su competencia en este caso del trabajador no es mayor que la del la del patrón, ¿no? Así es. Claro, igual viéndolo así como nos lo ponías, también hay medidas muy sencillas que tiene que seguir el patrón, ¿no? Como lo que decías de a lo mejor cambiar de posición una luminaria, o sea, que no implica un mayor gasto, ¿no? Como de a lo mejor meter otra instalación, ¿no? De que tenga correctas las luminarias, cuando se puede a lo mejor cambiar de posición o cosas así, ¿no? Sí, hay unas medidas súper sencillas. De hecho, nosotros cuando vamos a hacer el reconocimiento, nosotros tenemos que identificar toda la cantidad de luminarias que hay, de qué tipo son, de qué potencia. Realmente no son datos que no los utilizamos para la ecuación y para calcular los valores, pero son parte del informe y lo pide la norma, y de tal manera que el propio patrón se dé cuenta qué luminarias tiene y de qué intensidad y en un momento dado tome medidas para incrementarlas, ¿no? Para incrementar estas luminarias cuando nos encontramos ya con que los resultados están fuera de norma. Muchas veces desde el reconocimiento nos damos cuenta que las luminarias están fundidas o las micas ya están opacas, los plásticos. Entonces, si lamentablemente el patrón al llevar a cabo esta norma, al ejecutar esa norma con el laboratorio, no le da un mantenimiento a todo el sistema de luminarias, pues hay una gran probabilidad de que los resultados estén fuera de norma. Entonces, desde ahí se puede evitar el patrón el evaluar 2 veces, porque nosotros vamos a evaluar bajo las condiciones que están, y hay lámparas fundidas y otras sucias, etcétera. Les dictaminamos que algunas cantidades de puntos, el 50% del estudio está fuera de norma. Entonces ellos pues trabajan nada más en limpiarlas, en cambiar focos, etcétera. Tienen que volver a contratar al laboratorio, que tiene que volver a cobrar obviamente por el servicio, y entonces ya hizo un gasto extra. Entonces sí es importante que en esa norma entre en cooperación bien la parte de mantenimiento, los eléctricos, claro. Preventivo, ¿no? Sí, debe haber una correlación, ¿verdad?, entre el área de seguridad y higiene y mantenimiento, que es quien le competiría, ¿no? Sí, nos acaba de dar o acaba de compartir el ingeniero Ricardo tips muy importantes, ¿no? Como es la preparación. Tú sabes que te vas a evaluar, te vas a medir, pues ocúpate de limpiar tus luminarias, de cambiarlas, de que estén en buen estado, precisamente. ¿Y qué ganancia vas a tener? Pues que te puedes ahorrar otro segundo estudio, ¿no? Claro. Pues simplemente con tener verificar antes de la medición, pues que todas tus luminarias están limpias, están funcionando correctamente o que no te hacen falta. Y es un tip muy importante que al final es un ahorro, ¿no? Sí, sobre todo de eso, ¿no? Que genera menos gastos para la empresa, ¿no? Así es. Ok. Y bueno, pues ya hablando como un poquito de esto, de las consecuencias que tiene, ahora qué tal si pasamos un poquito a las consecuencias físicas que podrían llegar a perjudicar a los trabajadores por no contar con una buena iluminación. Ok, bueno, pues yo creo que ahí hay 2 temas a los cuales se está exponiendo el trabajador, ¿no? La cuestión de seguridad y la cuestión de la higiene, o sea, la salud ocupacional. Es decir, por una baja iluminación, pues aquí mi colega, que es más experto en seguridad, obviamente sabe que se va el trabajador a exponer a alguna situación que no alcanza a ver y se va a accidentar, algo va a pasar con la iluminación baja. Sí, tropezar, caer, atropellamientos. Se corta, etcétera, en fin. Una mala calidad también en producción, ¿no? Tiene varios costos, directos e indirectos, tener una mala iluminación, ¿no? Algunos repercutirán directamente en la salud o en un accidente, y otros también pueden repercutir en la calidad del producto, ¿no? Sí, claro. En el tema, obviamente, de la seguridad, pues se está poniendo en riesgo el trabajador al sufrir un accidente por la baja iluminación, ¿de acuerdo? Pero en el tema de la higiene industrial, el trabajador, si está trabajando a una iluminación deficiente, obviamente está forzando la vista, cuánto tiempo, cuántas horas, cuántos años, etcétera. Entonces, tarde o temprano, obviamente, pues va a tener algún problema pues de la visión, ¿no? Entonces,
tanto hay un tema ahí de salud como de seguridad que está en riesgo el propio trabajador. Ok, y bueno, por ejemplo, esta es una pregunta que yo le hago a todos los invitados cuando llegan a venir al podcast. ¿Tú consideras que, por ejemplo, así como está ahorita la norma, igual porque entiendo que creo que la norma viene de 2008, esa es su última modificación Sí. o fue cuando se publicó, ¿tú consideras que así la norma como está ya está perfecta o hay muchas cosas que cambiar o desde tu punto qué cambiarías? Bueno, yo creo que pues todas las normas siempre tienen puntos de mejora, sobre todo cuando ya tenemos años de estarlas practicando y vemos que hay huecos en las normas que a veces lamentablemente los ejecutores, los propios laboratorios las interpretamos de una manera o de otra, ¿no? Inclusive hay comités, en el caso de la entidad mexicana de acreditación, hay un comité de ambiente laboral donde hay puntos que no están considerados en la norma y que hay acuerdos en donde los laboratorios tenemos que estar en la jugada de que son huecos que no nos aborda la norma y tenemos que aterrizarlos. Yo creo que sí hay puntos de mejora en este caso de la norma, sí hay bastantes puntos de mejora. Quizás obviamente sí la revisión ya es necesaria, ya pasaron más de 10 años que cumplió esta norma y yo creo que sí es importante por poder revisarla y poder hacer pues mucho, tanto en la parte de la estrategia como en la parte de la evaluación, como en la parte del equipo, etcétera. Hay varios detalles en los cuales se puede mejorar, a mi punto de vista, ¿sí? Entonces, de entrada sí es una invitación ahí a la autoridad que se pueda reunir cuanto antes y con los expertos. A veces nos llaman a algunos expertos para que podamos aportar, porque finalmente nosotros los que somos los laboratorios de pruebas somos los que estamos ejecutando esa norma a diario, y tenemos más observaciones que pueden se pueden aportar para mejorar. Sí, pues sí me parece muy interesante, sobre todo porque hay muchas normas, he estado, pues en esta trayectoria que llevo aquí he estado viendo que hay muchas normas que incluso hay desde los 90, ¿no? El 98, 99, el 2001, 2008, 2009. Entonces, pues ya son como que siento que ya tienen bastante tiempo como que para encontrar muchas áreas de oportunidad, ¿no? Bastante, sí, lamentablemente, bueno, ahorita la autoridad, nosotros a nuestro punto de vista hemos visto que hay un poco no hay mucha gente dentro del área de inspección y obviamente esto al no haber tanto personal, pues hay muchos rezagos, la verdad, y que hay que atenderse. O sea, por ejemplo, en esta norma, un punto de mejora podría ser, en los casos de los límites permisibles, pues extenderlos más. O sea, es decir, hay actividades que se pueden ya más especificar qué límite permisible es, porque hay algún límite, vamos a suponer que un límite mínimo, un nivel mínimo de iluminación no sé, en un ensamble, supongamos que sea de 300 lux. Pero bueno, hay de ensambles a ensambles, ¿no? O sea, es muy diferente que ensambles unas piezas grandes que lo puedes hacer manualmente, otras que tienes que utilizar ya la lupa, etcétera. O sea, hay detalles en los cuales tienes que ser más específico y nosotros constantemente tenemos ahí un detalle con los clientes porque nosotros como expertos somos los que tenemos que establecer qué límite permisible le corresponde a tal tarea, a tal puesto de trabajo. Y es relativo porque el cliente obviamente lo ve desde otro ángulo y trata de defenderlo y te dice, no, espérate, pero también caigo en este otro límite permisible, ¿no? Y a veces, pues lamentablemente, a beneficio de ellos porque saben que no van a cumplir con ese nivel mínimo de iluminación. Entonces, finalmente, pues nosotros somos los obligados y los que tenemos que establecer el límite permisible. No debería haber negociación al respecto, pero sí sientes la presión del cliente que muchas veces, a falta de estos huecos o especificaciones bien dadas en la norma, el cliente quiere, pues obviamente, con argumentos que están volando, pues establecer otro límite que es más a su conveniencia, ¿no? Y esto pues obviamente perjudica al trabajador, porque finalmente le van a dejar un límite menor, cuando nosotros, a nuestro punto de vista, es un nivel mínimo de iluminación mayor que debe tener el trabajador. Sí, sobre todo. Los límites permisibles sería bueno de revisión. Sí, sobre todo porque como dices, no es el mismo trabajo que se hace en una ensambladora de piezas grandes a una que hace, por ejemplo, las mangueras o los relojes, ¿no? Cositas así chiquitas. Así es. Que necesitan un mayor esfuerzo visual, ¿no? Claro. Bueno, y bueno, regresando un poquito, porque me he ido saltando ahí como puntos.
Nos platicabas en algún momento de la charla que necesitas que los aparatos los aparatos o los instrumentos de medición lleguen con cierto grado, o lleguen en óptimas condiciones de laboratorio a donde se va a hacer el estudio. ¿Qué pasa si detectan que a la hora de hacer el estudio el aparato ya no se encuentra calibrado? Ok. Bueno, mira, más bien es que el aparato ya no se encuentra ajustado. O ajustado, ajá. Porque el dictaminar si está, la calibración la lleva a cabo un laboratorio externo a nosotros. Uh-huh. Esos son los laboratorios de pruebas, los laboratorios de calibración. Nosotros somos laboratorios de pruebas, los que llevamos a cabo la medición, y quienes nos calibran los equipos pues son laboratorios de calibración. Entonces ellos hacen su calibración, nos envían el equipo, y nosotros tenemos un documento al cual le llamamos certificado de calibración, y ese documento pues nos avala, ¿no? Si es que pasó la calibración, nos avala que el equipo está bien. Pero nosotros, de esa fecha en que lo mandamos a calibrar, a la próxima vez que lo mandemos a calibrar, pues el equipo puede sufrir algún daño, uh-huh, algún desajuste. Y a veces son décimas que no te das cuenta, que no podrías ni darte cuenta, ¿no? Entonces, aquí hay un detalle importante en esta norma. Esta norma, lamentablemente, no la norma, sino la medición, el equipo, el luxómetro, a diferencia de otros equipos que se utilizan en la rama de la ingeniería industrial, como un sonómetro, con un equipo de vibraciones, etcétera, no tiene un instrumento que lleve a cabo su verificación en campo. ¿Sí me explico? El sonómetro, uh-huh, en el caso del ruido, tú tienes el sonómetro y tienes un calibrador para el sonómetro, el cual lo insertas al micrófono y dispara una señal acústica que tiene que responder el sonómetro. Entonces es una referencia que tú tienes en cualquier lugar donde lo traigas. Pero los luxómetros son los equipos que no tienen una referencia, no tienen un equipo compatible que uh-huh haga el match para que te pueda dar un valor y digas, ok, este es mi patrón y estoy verificando que está bien. Entonces no hay ese equipo, y entonces ahí queda mucho en tela de juicio desde la fecha en que lo mandaste a calibrar hasta que lo vuelves a mandar. Si ya está variando el mínimo un poco, difícilmente vas a detectar, a menos que ya te vuelvas más experto, y eso en niveles muy altos de iluminación, que tú dijeras, ay, qué raro, o sea, el equipo normalmente en una oficina me da, no sé, de 300, 400 luxes, y me está dando ahorita, no sé, 5,000, 6,000 luxes. Obviamente dices, espérame, esos no son los niveles, ¿no? No es correcto. Ajá. Entonces, nosotros los laboratorios de pruebas, obviamente tenemos que implementar una medida dentro del laboratorio para someter nuestro equipo una especie como de cámara de calibración, por llamarlo así, en donde nosotros lo verifiquemos. Es decir, nosotros allá hacemos verificación cada que el equipo va a salir a campo, y cada que regrese al campo hay que verificarlo con un método que hayamos desarrollado. Hay quienes le llamamos la caja negra, es un túnel, digamos, negro, con le emites una luminaria, la cual obviamente tiene que estar aterrizada a un controlador de voltaje, ¿verdad? Uh-huh. Para que no haya variaciones, y a cierta distancia te tiene que dar un valor, a otra distancia otro valor, etcétera. Entonces hacemos con una tablita así inmensa de valores de referencia para que ese equipo al menos lo verifiquemos antes de que sale a campo, y cuando regresa de un muestreo lo volvemos a verificar para dictaminar que el equipo pues se mantiene estable, ¿sí? Ese es el método que hemos utilizado por muchos laboratorios. A menos que durante, no sé, el cuarto mes de que ya llegó el equipo de calibrarse y ya lo usaste 15 veces, 20 veces, en una de esas, en la última vez ya no te da el valor en tu sistema que diseñaste, entonces urge que se mande el equipo a calibrar. Es decir, me quise regresar a esto para que se entendiera que las fechas de calibración, hace muchos años se creó una tradición, por llamarlo así, de mandar el equipo a calibrar, de cualquier equipo de medición, cada año, ¿sí? Entonces ya se puso más orden en este sentido, porque no es precisamente un año, no son 2 años, no son 3 meses. El laboratorio propiamente tiene que implementar sus fechas de calibración en muchas funciones, en medida, por ejemplo, no es lo mismo que lo uses 3 veces durante un año el equipo a 300 veces durante el año. Entonces, obviamente hay más probabilidad de que el equipo se desajuste. Entonces, esa es una parte muy importante para los que nos dedicamos a este tema, esta norma. Si queremos hacer un estudio bien completo, hay que empezar pues por ahí también, porque el equipo no porque tengas el certificado de calibración te garantiza que durante los 3, 4, 10, 15, 20 meses que lo tengas usando, pues siempre va a estar bien, ¿no? No, o sea, el equipo hay que estarlo verificando, y si crees que a los 3 meses ya se desajustó con los valores que te está dando, con las pruebas que estás haciendo, hay que mandarlo a calibrar. Ese es un dato importante. Otro dato con el equipo, obviamente, hablando del equipo, bueno, pues el equipo, hay equipos, quienes conocen de estos equipos de iluminación,
La mayoría de equipos tienen propiamente es un equipo manual, te cabe en una mano y estiras el sensor por medio de un cable pues enroscado como antes los teléfonos de antes. Entonces tú cuando estiras el sensor para medir la superficie que vas a medir la iluminación, ese cable constantemente lo estás estirando, y entonces en algún momento los hilos de conducción van a empezar a ser falsos o van a darte valores, te va a seguir dando valores el display del equipo, pero tú no vas a saber que ya son valores erróneos. Entonces esos equipos, en mi recomendación, son muy vulnerables, en pocas palabras. Después de ciertas horas de uso, aunque te sigan dando valores, ya no va a ser tan confiable. No vas a saber en qué momento ya está falseando. Hasta que de plano veas valores que dices, no, es que estos no son de aquí. Y no vas a saber desde cuándo estás arrastrando un problema y tus valores de las empresas a las que me diste tiempo atrás, pues, estarán afectados. Pues ahora ya salen equipos, y hay equipos en el mercado, obviamente de mayor costo, y son equipos que no tienen ese cable, están directamente el sensor incluido en el monitor, y son equipos que tienen pues muchas cualidades más que por al menos cumplen con la norma, porque déjame decirte que la norma te habla de unas especificaciones, y sinceramente sí nos hemos encontrado con algunos otros colegas que traen unos equipos que no cumplen las especificaciones de la norma, pero sí pasan la calibración. Es curioso, hay equipos que no cumplen la especificación, pero cuando lo mandas a calibrar, sí pasa la calibración, y entonces no falta que ande por ahí haciendo evaluaciones con esos equipos que no cumplen con la norma simplemente. Entonces, de entrada hay que asegurarse que el equipo cumple con la norma, que pasa la calibración, y que además, pues ya a nivel expertise, en mi recomendación son apropiados esos equipos que son más modernos, que te graban la lectura, porque ahí hay un error también. Si nosotros tomamos la medición y visualmente vemos la lectura y la registramos en una hojita, en una tabla, en un formato, ahí empieza el primer error, ¿no? El error humano. Si yo estoy tomando una medición y son 200.4 luxes y no veo el punto, ya mandé a 2004 luxes o algo por el estilo, o viceversa. Entonces, los nuevos instrumentos que ahorita hay en día, que ya pues son más costosos obviamente, pero son de mejor calidad, y al menos aquí en Secamain y en Reca se utilizan esos equipos, ya guardan los datos y no existe ya el error humano en estar transcribiendo el valor. Ya directamente baja los valores y esos van directamente al programa de cálculo y se van. Y ya lo automatiza. Sí, se trata de obviamente ir minimizando el error al máximo, porque antes las técnicas de antes se da registrarlo en una hoja, ya de la vista al papel puede haber un error humano, y si después ya entra un capturista a vaciar los valores, ahí existe otra posibilidad de error. Un capturista también, a la hora de visualizar el valor que anotó el muestreador, lo captura mal, ya se fue mal, y finalmente tú o beneficiaste a la empresa o la perjudicaste. Entonces es un tema del equipo, o sea, esta norma pues hay que separarla en todos los aspectos si queremos hacerlo todo bien: el reconocimiento, la instrumentación, el técnico que sea calificado. Ahora, si esa la parte que te compete como laboratorio, te tienes que asegurar. Ahora hay que asegurar lo que le compete a la empresa, que sean las condiciones normales, que pues que las luminarias hayan sido encendidas. Si son luminarias nuevas, deben de tener 100 horas de operación. Si es un área que no tiene influencia de luz natural, pues nada más con que enciendas las lámparas por 20 minutos te asegures que el flujo luminoso ya está bien. Todos esos detalles que un buen técnico tiene que asegurarse, porque si no lo sabe, va a llegar un técnico, prende la luz, toma la medición y se sale, y el haz luminoso no lo dejó que fluyera bien como debe ser. Entonces, como toda norma, pues la expertise te va pues enriqueciendo, fogueando, ¿no? Te va fogueando, así es. Sí, acá Inge, aprovechando todos los tips, ¿qué le dirías a alguien que tiene que seleccionar un laboratorio para hacer su medición? Que la empresa que seleccione verifique que cumpla qué, porque mencionaste que el instrumento debe estar aprobado, calibrado, que el técnico que realiza la medición debe estar también aprobado. Entonces, ¿qué otros tips tendría que verificar la empresa que ya contrató yo quiero este laboratorio? ¿De qué se tendría que asegurar que es el correcto? Claro, bueno, la base obviamente pues es que ya no es discutible que el cliente debe asegurarse que el laboratorio pues está dentro de la red de laboratorios acreditados por la EMA, aprobado por la STPS. Eso es básico, porque hay laboratorios que una vez con la acreditación
ya no consiguen la aprobación, o la aprobación es tan tardada actualmente en día por la STPS que ya ponen a vender sus servicios con nada más la acreditación. ¿Sí? Entonces, pues ven sorprendido al cliente porque le entregan la acreditación y ese cliente contrata el servicio y cuando llega la autoridad un año después, 3 meses después, 2 años y quieren revisar el informe pues se lo van a rechazar porque no tiene la aprobación de la STPS. Entonces, esas son las bases principales, que esté acreditado por la entidad mexicana de acreditación o hay otro organismo de calidad ahorita, otra entidad de acreditación, no recuerdo ahorita el nombre, pero ya hay opciones en México. Antes era nada más la entidad mexicana de acreditación, ahorita son 2. Y la segunda parte es que sea el laboratorio aprobado por la STPS. Primero la acreditación y después la aprobación. No puedes tener la aprobación de la STPS si no pasó primero la acreditación. Ok, esa es la base. Después de ahí, ahora a todos los laboratorios nos están pidiendo un nuevo nivel de aseguramiento de calidad, que son los ensayos de aptitud. Ahora en día hay que tener ensayos de aptitud para todas las normas de la higiene industrial y en este caso la iluminación pues no se salva. Esos ensayos de aptitud los llevan a cabo algunos organismos privados donde nos someten a una prueba más técnica, más completa y si nosotros no pasamos un ensayo de aptitud, simplemente la EMA lo sabe en ese momento en tiempo real y nos da de baja. Es decir, ahora también es un nuevo nivel de aseguramiento de la calidad, es importante. Y en mi punto de vista, algo que es muy obvio y que es más sencillo, muy sencillo por parte del cliente o del empresario cuando va a contratar estos servicios, es que yo en mi sugerencia, de manera personal, y lo viví cuando yo iniciaba en estos ambientes de la higiene industrial, que el propio cliente auditara al laboratorio. ¿Sí me explico? Uh-huh. Antes se llevaba con mucho esa práctica, sobre todo en empresas, en corporativos grandes que tenían que asegurarse a quién iban a dejar el trabajo de sus resultados, ¿la dije? Sí. De manera muy confiable y sobre todo cuando antes en el país, o sea, que en el país no habían muchos niveles de aseguramiento de la calidad. Pues, por ejemplo, yo me acuerdo cuando estuve en un laboratorio grande en microanálisis, como los corporativos, en el caso de Ford Motor Company, General Motors, en fin, llevaban a sus higienistas y se aseguraban de que todo estuviera en orden, ¿sí? Inclusive metían muestras ellos con valor ya determinado para correr alguna otra, no pues precisamente iluminación, otros parámetros, sobre todo sustancias químicas, y obviamente se pretendía que los niveles de resultados que obtuviera el laboratorio estuvieran pues dentro de un rango aceptable para el propio corporativo. Entonces ahora yo creo que eso se ha perdido mucho y las propias empresas en México, en sus departamentos de seguridad y salud ocupacional, pues pueden bien hacerle una auditoría a su proveedor, ¿no? Independientemente que esté la EMA, que tenga la acreditación de la EMA, la aprobación del STPS, que haya pasado el ensayo de aptitud, tienen el derecho de ir a visitar a ese laboratorio para ver cómo está haciendo sus actividades. Uh-huh. Entonces, esa es una sugerencia, una recomendación, tanto ya hablamos sugerencias para los que nos dedicamos a implementar esta norma, ahora quienes van a contratar esa norma, eso es importante. Digo, cuántas empresas no necesariamente tengan que ser expertos en el tema de la higiene industrial, pero si tienes un departamento de control de calidad que obviamente va a saber por dónde va a hallar detalles, ¿no? Así claro. Es. Claro, ¿no? Y bueno, ya a nivel de auditoría y precisamente de los corporativos, muchas veces verifican, ¿no? Que aparte de contar con los documentos de la entidad mexicana de acreditación, de la STPS, el técnico que realizó la medición también tenga la acreditación, esa persona, ¿no? Claro. En esa norma competente. Y luego el reporte remite a un número de serie y de calibración del equipo. Entonces, que haya sido el equipo con el que realizaron la medición, ¿no? Y entonces, pero esto ya es un análisis un poquito más profundo profesional. Pocas empresas lo hacen, pero da la certeza siempre que trabajen con empresas muy profesionales como la tuya, que van a tener esa garantía, ¿no? Que dirían no lo tendrían ni que checar porque va por añadidura. Sin embargo, sí se dan muchos laboratorios que no cumplen todos estos requisitos y ofrecen los servicios, ¿no? Entonces, más que nada, por eso la invitación a que se cercioren de la calidad y de lo profesional
el laboratorio que están contratando, ¿no? Y estos son unos tips para verificarlo. Sí, efectivamente, perdón, nada más para cerrar lo que acaba de comentar el ingeniero. Eso sí ya son detalles muy puntuales que, por ejemplo, es lo mínimo que puede hacer el empresario o el contratante. A lo mejor no tiene un staff de calidad que vaya y audite el laboratorio o no lo quiere hacer X, pero por lo menos lo mínimo que puede hacer si es desde el momento que llega el contratista, o sea, nosotros como proveedores, el laboratorio a hacer ese estudio, es importante que el empresario, el usuario, cheque dentro del documento de acreditación que el técnico que se está presentando esté dentro de los signatarios, ¿sí? Porque al estar dentro de los signatarios de ese listado, de ese documento, pues obviamente nos están mandando a un técnico calificado, que ya lo auditó la STPS, la EMA, en fin, que ya le dieron el visto bueno. Porque si te mandan a cualquier otro técnico que no esté de ahí dentro de ese documento, pues obviamente no es garantía para ti como cliente que tenga los conocimientos, ¿no? Ese es un dato. Y otro dato, obviamente, que al registro del equipo, desde el primer día, obviamente los equipos queden con una copia del registro hasta la serie, el modelo y todo lo que están ingresando, para que cuando entreguen reporte del laboratorio no vaya a haber un falseo de datos y no te quieran reportar un equipo, o sea, el laboratorio no quiera meter un equipo que no llevó. ¿Qué pasa? O sea, en la práctica y en la experiencia, pues nos hemos dado cuenta que a veces llega el momento en que a lo mejor un laboratorio está saturado de trabajo y tiene equipos, algunos calibrados y otros no, y entonces empieza a sacar sus equipos no calibrados, pero puede reportar el informe con un equipo calibrado. Se pone a jugar con fechas y lo que quieras, y a veces el cliente no se da cuenta de eso. Entonces, sí es importante que el cliente, a la hora que empiezan a entrar los contratistas, se le pida en la entrada una copia de los equipos, del listado del equipo, y cotejen el equipo que está entrando. Y cuando llegue el estudio, obviamente se haga una conciliación entre el informe y las hojas de registro de ingreso, para que efectivamente vean que sí son los equipos los que se utilizaron en campo, son los que se están reportando. Y ahora de ahí, muéstrame los certificados de calibración, en fin, es amarrar un hilo con otro. Sí, ¿no? claro. Pero es lo mínimo que el empresario puede hacer para asegurarse de para sus asesorarse de sí. manera correcta, ¿no? Así es. Y cuando lo haces bien y el laboratorio que elegiste es profesional y adecuado, pues otra garantía, otro documento a verificar, que se da por añadidura cuando se hace bien, es los caracteres de autentificación del informe. Entonces, el laboratorio informa a la STPS de que hizo esa medición, y la STPS avala el estudio, que tiene fecha, hora, lugar y todas las características que se acaban de mencionar, equipos certificados, técnicos o signatarios aprobados, empresa registrada. Entonces la STPS avala el estudio y emite unos caracteres de autenticidad. No sé si puedes explicar un poquito Sí, adelante. de esto, Ricardo, que es como otro aval del estudio, ¿no? Efectivamente, sí. Nosotros, los laboratorios aprobados por la STPS, que ya se supone que estamos acreditados por la EMA primero, a la hora de emitir el informe, ya a la hora en que se está emitiendo, la fecha en que se está emitiendo ese informe, se le pide obviamente a la Secretaría, o se le notifica que se va a emitir un informe, que se lleva tal empresa, tales parámetros, etcétera, ruido, iluminación, etcétera. Entonces, el STPS, pues obviamente te genera un registro que tú tienes que pegarle allá al informe, ¿sí? Ya sea tu informe electrónico o en papel, lo que sea, pero ese registro pues tiene que conciliar contra el dato que está generando la STPS, para que de esa manera, obviamente, cuando ellos en tiempo real, en la Secretaría, tengan todo el dato de los informes que generó el laboratorio y que fue notificado en su momento a la STPS. Cuando vaya a hacer la auditoría a la STPS, a la empresa, pues tiene que conciliar todos esos datos. Y de esa manera, pues se cierra cada vez más el cuello de botella, digámoslo así, para pues que sean únicamente laboratorios acreditados, aprobados, calificados, etcétera, los que están ejecutando los servicios de esta aplicación de la norma. Sí, como que todo va cayendo en un embudo para que realmente queden ya los laboratorios acreditados, Sí, ¿no? sí, porque el que menos debe estarse preocupando por esos temas es el empresario, ¿no? O sea, es el que menos debe estar preocuparse más por la aplicación de la norma, por cumplir con el compromiso que tiene con los trabajadores, darles la seguridad, y está dejando de batallar con los proveedores. O sea, finalmente nosotros tenemos que alinearnos y
y no hacer ese tipo de malas prácticas, ¿verdad? Claro, sí. Sobre todo porque pues básicamente sería jugar con la credibilidad de tú como laboratorio, así como con la credibilidad ante los empresarios o ante la gente que te contrata, ¿no? No, y sobre todo jugar con la salud del trabajador. Claro, ¿no? Finalmente, sí. que es lo que más se está importante. cuidando aquí. Así es. Sí. No sé si quiere algo más, Inge, de agregar. Si tenemos todavía más tiempo, no sé. Bueno, no, pues agradecer a Ricardo su tiempo. Creo que nos platicó sobre la norma 25, unas pinceladas de los detalles importantes que debemos de cuidar. De eso se trata este podcast, de aportar conocimiento a todos nuestros radioescuchas y que aprendamos un poquito, ¿no? Y si tienen alguna pregunta o algo, pues ya conocen las redes sociales, ya nos pueden consultar. Exactamente. Y para tener igual a más invitados como el Inge Ricardo, que vaya que con sus palabras y con toda la experiencia que se carga denota muchísimo todo ese aprendizaje que ha tenido a lo largo de esta trayectoria, ¿no? Sí, Gracias. Y pues la invitación, Inge, para en el caso de toda la normatividad de higiene, quien tú gustes, acompañarnos otra vez o alguien de tu equipo, Claro, están abiertos los micrófonos. Creo que lo podemos hacer también a distancia. Sí, lo podemos hacer online, lo podemos hacer presencial. Hoy aprovechamos tu visita a Secamaí y le agradecemos bastante, pero también se puede grabar en línea, entonces lo que tratamos de aportar es conocimiento para la gente que le gusta aprender escuchando. Y en lugar de que se lean las 20 o 40 páginas o de las normas, claro, pues tengan una idea, ¿no? Sí, y sobre todo, pues, si hay dudas, pues también nos contacten y con todo gusto, pues, solucionamos sus dudas. Sí, sobre todo muchas también gracias, por acompañarnos. Gracias. Perdón por la interrupción, sobre todo también porque nos hemos dado cuenta que con este podcast hemos abierto como fronteras para Secamaí, ¿no? En el sentido de que estamos llegando no nada más a otros estados, sino también a otros países. Entonces, también que se abra ese punto de debate con las normas de otros países o cosas así, ¿no? Entonces, como bien lo decía el ingeniero, muchas gracias por haber aceptado esta invitación, que fue un poquito rápida, pero que no deja de ser muy explicativa. La verdad es que cada norma tiene muchos puntos que tratar, muchos temas que hablar, pero sin duda alguna creo que este ha sido uno de los... Todos han sido nutritivos, pero este ha sido uno de los más nutritivos para mí. Entonces, gracias, espero poderlo volver a tener otra oportunidad de platicar con usted. Es bienvenida aquí en su podcast, ya sea a distancia o directamente aquí en la oficina, y esperamos contar con usted una vez más. Como no, con todo gusto, al contrario, gracias por la invitación, señor, muchas gracias, y pues estoy a la orden para cuando se necesite la experiencia que pueda aportarles, encantado, muchas gracias. Muchas gracias y muchas gracias a todos los que nos escucharon. Este es un episodio más de este podcast seguramente, y nos estamos viendo hasta la próxima. Adiós. Gracias.